Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Esta madrugada, el grupo de manifestantes que pernoctaba en los exteriores del Consejo Nacional Electoral fue desalojado de forma pacífica por la Policía Nacional. Los enseres que fueron incautados podrán recogerlos en el antiguo Regimiento Quito, en el norte de la capital. Por favor, señores, evítense problemas. Tengan la bondad de seguir. Estas imágenes dan cuenta que el desalojo de quienes se encontraban en los exteriores del CNE, ubicado en la avenida 6 de diciembre y Eloy Alfaro, fue pacífico. No ha existido ninguna sola persona que haya sido agredida, ninguna persona que haya sido detenida, no ha existido ningún tipo de problema o inconveniente en el desalojo que se realizó. Los policías, quienes participaron de este operativo, pedían cordialmente a los simpatizantes y militantes de CREO, algunos de ellos de provincia, se retiren del lugar. Lo que no queremos es enfrentamientos, ¿sí? Ya no pueden estar aquí. A decir del general Ramiro Mantilla, oficial que lideró el desalojo, dicho operativo estaba ya planificado con anterioridad. Tan solo esperaban que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados definitivos. Había alrededor de 100 personas que tenían colchones, estaban con sus carpas, y habían instalado sus cocinas, es decir, estaban ya viviendo acá. En este lugar incluso se detectó que varias personas se encontraban en estado etílico. A ver, señora, por favor, usted está en estado de embriaguez. ¿Y qué pasa? Con su plata, con su boca. Ya, por favor. El general Mantilla detalló que durante el operativo las personas revelaron que se encontraban en el lugar por cuanto fueron contratadas, especialmente para que se sumen a las protestas organizadas por el movimiento CREO. Eran ciudadanos de diferentes partes del país, de varias ciudades, y que habían sido, según manifestaron, habían sido contratados para permanecer acá. Todos los enseres y alimentos que se incautaron los podrán reclamar en el antiguo Regimiento Quito. Con un inventario totalmente detallado, con fotografías para que los propietarios puedan acercarse y retirarlos. El ministro del Interior subrogante además explicó que se dispuso un bus de la policía para aquellas personas residentes en otras provincias. Otro hallazgo que dejó este operativo es que en las cajas que estaban rotuladas con la palabra denuncias, no se encontraron las actas que probarían el fraude denunciado por Guillermo Lasso y Andrés Páez. Es decir, no contenían las supuestas pruebas. La mayoría de ellas estaban vacías, mientras que otras contenían vestimenta. Olga Velasco, Ecuador TV. Y después de 9 días, la avenida 6 de diciembre en el norte de Quito se encuentra habilitada. Esto tras su cierre parcial debido a las manifestaciones en los exteriores del CNE. Por más de una semana, la cotidianidad en los exteriores del CNE se vio alterada. Gritos, discursos que incitaban a la violencia e inclusive actos vandálicos fueron parte de estos 9 días que duró la protesta liderada por simpatizantes y militantes del movimiento CREO, a la cabeza Andrés Páez y Guillermo Lasso. Este martes, esta avenida, que es una de las principales de Quito, amaneció así, despejada, permitiendo la libre circulación de transporte público y privado, así como el libre acceso de los peatones. A pesar de que gran parte de los manifestantes fueron desalojados pacíficamente esta madrugada por parte de la Policía Nacional, algunos de ellos regresaron, sin embargo ya no podrán cerrar las vías, así lo ratificó el general Mauricio Gutiérrez, comandante del Distrito Metropolitano de Quito. Si hay un tipo de agresión, una situación que intenten bloquear el normal tránsito, van a ser detenidas y trasladadas a flagrancia. Para la ciudadanía que diariamente transita o circula por esta arteria vial, tanto para ir a sus trabajos como lugares de estudio, es una noticia favorable. Eso debían haber hecho desde hace tiempo. Nunca debía haber habido esto de aquí. Excelente, porque ahí ya no tenemos mucho tráfico y podemos servirles mejor a los clientes. Estamos súper contentos porque por esta zona siempre rodamos por lo general y estamos contentos que se hayan retirado. Está bien. Señalan que Quito ya debe retomar la calma y la tranquilidad y todos volver a centrarse en objetivos de desarrollo para la familia y el país. Que ya dejen de hacer eso, que realmente si ya hicieron los conteos de tanta cosa, que lo acepten. Piensen en ellos y no en las personas que vamos a trabajar. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en este momento postelectoral, las organizaciones políticas, una vez notificadas, están en capacidad de presentar distintos recursos a los resultados de las actas. El próximo miércoles en la noche vence el plazo para hacerlo.
A las 22:15 de este lunes, tanto la Alianza Creo Suma como el Movimiento País fueron notificados de los resultados del escrutinio nacional. De esta forma están dispuestos los diferentes recursos dentro del plazo de 48 horas. Y estaremos a la espera también de conocer si es que las organizaciones políticas no interponen ningún recurso por la vía administrativa ante nosotros como Consejo o por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dependiendo del recurso que se interponga, esto implica distintos plazos que se resolverán de acuerdo al CNE en un periodo estimado de más o menos 20 días. Para impugnaciones, ahorita ya proclamado los resultados, 24 horas para notificar y luego 48 horas para que ellos presenten el recurso que estimen pertinentes. De ahí nosotros tenemos otras 48 horas para resolver. Notificamos nuestra resolución de si es que ellos impugnaron, otra vez corren los plazos, 24 horas para notificar, 48 horas para notificar. Si se va al contencioso electoral, igualmente tenemos 48 horas para notificar y ellos tienen en cambio hasta 5 días para responder la apelación. Queda en potestad de cada organización política decidir la vía en la cual canalizará los distintos recursos. La responsabilidad es de las organizaciones políticas. Si desean presentar algún recurso administrativo o directamente, también podrían presentar de forma directa ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo una vez que se resuelva esta fase, el CNE estará en capacidad de posesionar al nuevo binomio presidencial. Solamente el momento que el Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima instancia, nos diga que no existen recursos pendientes, solo ahí el Consejo Nacional Electoral se encuentra habilitado para la entrega de credenciales. La hora tope para la presentación de estos recursos es las 22:15 de este miércoles 12 de abril. César García, Ecuador TV. Y el Código de la Democracia ampara las impugnaciones al proceso electoral. Sin embargo, el movimiento Creo optó por divulgar un supuesto fraude y tomarse las calles en señal de protesta. No todos los ciudadanos están de acuerdo con esta actitud y un ex magistrado considera que se aplican medidas usadas ya por la ultraderecha en la región. Culminadas las 25 audiencias públicas de escrutinio de 878 actas a nivel nacional, el Pleno del CNE presentó los resultados totales de la segunda vuelta. Las impugnaciones pudieron hacerse desde el mismo 2 de abril. Sin embargo, fue opción de las organizaciones políticas manifestarse en las calles, lo que no ha recibido la aprobación de muchos. Somos afectados los que tenemos que viajar y todo, la vía paralizada, ¿es verdad eso? Y en esa forma no se puede solucionar los problemas, hay que ser concreto en los reclamos. El conteo y posterior recuento de votos tuvo la presencia de los delegados de los partidos políticos. Aún así, el pronunciamiento de los dirigentes del movimiento Creo fue de negación a los resultados, con argumentos variados. Había inconsistencias en 1.795 actas. Después dijeron 4.000 actas. Ahora dice que es en todas las actas. Entonces esto es una broma, esto es una burla. Yo creo que el señor Lasso está absolutamente desestabilizado y está desesperado porque hay millones de dólares que dinero de él, de sus empresas y de sus amigos se han perdido prácticamente en 2 campañas presidenciales. Asimismo, rechaza las acciones de la derecha que guarda similitud con el procedimiento empleado en otros países de la región para intentar desestabilizar al país. Han ocasionado disturbios, estas marchas callejeras han sembrado la discordia, incendiado llantas. Él debió con dignidad aceptar la derrota, incluso para tener aspiraciones futuras, pero ha dado un pésimo ejemplo a las generaciones futuras. Con lo que, en garantía de sus derechos, amparados en el Código de la Democracia, podrán apelar ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral y si aún así existe inconformidad, la apelación sigue en el orden judicial ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y diversas organizaciones juveniles hicieron un exhorto para declinar posturas que inciten a la violencia y el caos. Coincidieron en que el país necesita trabajar en un ambiente de tranquilidad y no de incertidumbre. Son representantes de agrupaciones juveniles que se juntaron para pedir a los actores políticos, en especial a quienes se niegan a aceptar el resultado de las elecciones, que dejen de generar sospechas sobre un proceso del cual dicen se desarrolló de manera transparente. Es por esto que no creemos en esta teoría del fraude, siendo que se están yendo contra nuestros principios. Nosotros como universitarios fuimos quien hicimos las actas y estuvimos en el conteo, así que no solo es irse contra un partido político, es también irse de una manera indirecta contra nosotros los universitarios.
Aparte de hacer un llamado a la tranquilidad, pidieron respeto a la institucionalidad. Yo les reitero que, por favor, todos estén llamados hacia la paz y hacia el respeto a la institucionalidad. Respeto a la institucionalidad que se plasma en canalizar reclamos sobre las elecciones por intermedio de las vías adecuadas. Nosotros lo hemos dicho, algún tipo de impugnación, hay las vías respectivas para poder hacerlo. Se pueden hacer auditorías informáticas y auditorías forenses de lo que ya había pasado, entonces que las hagan, que las pidan, pero que las pidan no en el Facebook, sino las pidan en la Fiscalía, que las pidan en el Tribunal Contencioso Electoral. Tras estas reflexiones, dejaron en claro que expresan su apoyo al presidente electo. De que tenemos la gran responsabilidad en nuestras manos y que por eso nosotros debemos ser veedores estratégicos para que se lleve el control absoluto de la Constitución. Como organizaciones juveniles dijeron estar decididos a salir a las calles para defender la democracia si ésta se ve amenazada por posturas que llaman al caos social. Insatisfacción total existe al interior del municipio de Quito por el silencio del alcalde Mauricio Rodas. Varios concejales dicen que la táctica del burgomaestre es esconderse y no enfrentar los problemas. La administración de Mauricio Rodas ha estado empañada por una serie de escándalos. Según concejales, nunca el burgomaestre capitalino ha dado la cara y ha preferido optar por el silencio. El primer señalamiento se dio cuando desde México la policía informó que estaba tras la captura de José Ignacio Muñoz, vinculado al narcotráfico, y también al alcalde de Quito. Mauricio Rodas dio una explicación superficial y no volvió a tratar el tema. Un accionar similar se dio en el caso de Mauro T., su asesor político implicado en evadir impuestos al fisco y quien manejó cerca de $6 millones en sus cuentas personales. Con Mauro T. también fue involucrado Jacobo San Miguel, ex concejal ambateño, quienes habrían viajado con Rodas a Brasil, país sede de la empresa Odebrecht. Finalmente, taxistas formales e informales denunciaron en las últimas horas al burgomaestre de falsos ofrecimientos. Mientras a los unos les prometió combatir el taxismo ilegal, a los otros en cambio les ofreció legalizarlos. Rodas tampoco se ha pronunciado sobre el tema. La concejala de Alianza País, Anabel Hermosa, lamenta que en una ciudad como Quito actualmente no tenga un administrador que enfrente los problemas de la urbe. La falta de participación activa del alcalde, pero que actúe en su rol de ejecutivo de la ciudad, que la actitud del alcalde, en lugar de asumir este rol que tiene como ejecutivo de la ciudad, realmente haya mantenido una situación totalmente de pasividad. El también concejal de País, Patricio Uvidia, concuerda con su colega y asegura que la alcaldía de Rodas se caracteriza por la improvisación. Cuando existen esos clientelismos políticos que no les importa en un momento de campaña ofrecer cualquier cosa, para que en su momento obviamente no poderlo cumplir. Rodas desde hace más de un mes no atiende a la prensa, ni tampoco responde a las preguntas sobre los escándalos en los que están involucrados sus antiguos asesores, y que al contrario, siempre ha optado por el silencio. A Alex Llanos, Ecuador TV. Seguimos. Uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos y del mundo, el New York Times, dedicó un espacio al presidente electo Lenín Moreno, donde destaca que Ecuador es el primer país del mundo en elegir a un jefe de Estado que públicamente usa una silla de ruedas. Así titula el artículo escrito por Ernesto Londoño y publicado este 10 de abril en la versión digital del periódico estadounidense el New York Times. La pieza periodística destaca que Ecuador es el primer país del mundo en elegir a un presidente que públicamente usa una silla de ruedas. En el texto, su autor destaca el trabajo que Lenín Moreno encabezó desde la vicepresidencia de la República para apoyar a las personas con discapacidad. Ernesto Londoño escribe: Cuando asuma el cargo el mes próximo, Moreno será el único jefe de Estado que necesita una silla de ruedas para moverse. Eso lo pondrá entre los más poderosos y visibles defensores de las personas con discapacidad y posicionará a Ecuador para continuar dando ejemplo sobre un asunto de derechos humanos que ha quedado rezagado en términos de prioridades globales. Añade además que durante la década pasada, el gobierno incrementó los fondos para hacer accesibles las instalaciones públicas y brindarles sillas de ruedas, prótesis y cuidadores a las personas. También ha promovido a Ecuador como un destino turístico hospitalario para las personas con discapacidad física. El artículo del New York Times destaca cómo
En 2008, Ecuador aprobó una nueva constitución que, a instancias de Moreno, garantiza derechos sustanciales para las personas con discapacidad en las escuelas, los lugares de trabajo y el hogar. Convirtió en delito cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por motivos de discapacidad. Ese año, Ecuador se convirtió en el 20º país en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y llevó al pacto más allá del umbral requerido para entrar en vigor. Y el representante de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, Horacio Sevilla Borja, confirmó a Noticias 7 que este organismo mundial reconoció el triunfo en las urnas de Lenín Moreno y Jorge Glass. No descartó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pueda estar presente en la ceremonia de cambio de mando. El representante diplomático ecuatoriano confirmó vía telefónica desde Nueva York, Estados Unidos, que una carta enviada por el secretario general de Naciones Unidas al presidente electo Lenín Moreno es una muestra de que este organismo avala la decisión que el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas. Claramente, para que el secretario general haya tomado la decisión de enviar esta carta al presidente Lenín Moreno, es el producto de que debe haber recibido de sus representantes en el Ecuador los informes correspondientes que dejan en claro que se han realizado las elecciones, que estas elecciones han tenido lugar de una manera normal. Misiva que respalda la organización de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral. Naciones Unidas, de acuerdo a lo que decide la legislación ecuatoriana, ha reconocido la limpieza, la trascendencia de las elecciones. Es más, no se descarta que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visite Ecuador con motivo de la ceremonia de cambio de mando del próximo 24 de mayo. Bueno, el secretario general me ha manifestado su disposición de viajar al Ecuador a la transmisión de mando el 24 de mayo, si es que el gobierno del Ecuador lo invita. De acuerdo a palabras del embajador Horacio Sevilla, ya se trabaja en la continuidad de ejecución de las políticas que Ecuador ha impulsado en el seno de la ONU. Para que el futuro gobierno continúe las acciones que realiza el gobierno del Ecuador en Naciones Unidas, tanto desde el punto de vista político, esto es contribuir a la paz mundial, a la seguridad, al desarme, como al desarrollo económico, que es el cumplimiento por parte del Ecuador de la Agenda 2030, de los 17 objetivos del desarrollo que Naciones Unidas adoptó para que hasta el año 2030 adopten todos los países. Cabe recordar que al igual que Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y su secretario general, Luis Almagro, han reconocido la victoria electoral del binomio de Alianza País. Otro tema, 2 personas fallecidas y miles de familias damnificadas son el resultado de las inundaciones que azotan a varios cantones de Manabí. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió algunas de las zonas más afectadas e hizo una evaluación preliminar de los daños. De a poco el agua va descendiendo en el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí, considerado el más afectado por las inundaciones tras el desbordamiento de ríos. Todos de aquí predio más allá a 1 kilómetro. Todos estamos inundados. Salió por todos lados el agua, entonces fue algo duro para nosotros, de miedo, en la noche no hemos dormido. Aquí el sector más afectado es el comercial. El agua sobrepasó el 1,5 metros de altura e ingresó a decenas de locales, provocando daños. Lo que pasa es que desde hace años el caudal del río ya está al tope, entonces rápido con una pequeña lluvia esto crece. Hemos perdido cerca de unas 2-3 toneladas de pescado que se dañaron. Los congeladores se dañaron, todos los congeladores. Aquí la vecina también, ahí ustedes son testigos. Todas las máquinas se le han dañado y así un sinnúmero de todos los negocios han estado al fracaso. Hasta el sitio llegó el presidente de la República, Rafael Correa, quien previamente realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas y luego caminando en medio del lodo, constató las necesidades de la población e hizo una evaluación preliminar. Las lluvias son más fuertes que el fenómeno del Niño de 1998, pero bueno, vamos a salir adelante. Presidente, está aquí el gobierno con todas las instituciones apoyando a estas personas. En lo posible,
primero es que vayan las aguas. Me acaban de confirmar que sí ha habido 2 ahogados en la última semana. 103 familias han sido evacuadas a la ciudad de Jipijapa, están en el albergue de la Escuela Francisca Vera Robles y totalmente aislados. Totalmente aislados, sí. Obviamente hay que intervenir ya con... Sí, ese es otro... No pueden volver ahí, es una zona de extremo peligro. Sí, y las personas, las familias que están aisladas, estamos con puente aéreo entregándole asistencia humanitaria. La prefectura de Manabí dispuso maquinaria y equipos para el retiro de toneladas de palizada que se acumuló en los cauces de ríos y afluentes y que destruyó un carril de acceso del puente que comunica a Santa Ana y Puerto Viejo con recintos del sector rural. Toda esa agua empezó a bajar y en menos de una hora teníamos una palizada gigantesca que fue la que ha producido que el puente ceda. Estamos haciendo con la piedra escollera de poderlo proteger, lo que son las bases, para que tampoco fracase. El primer mandatario visitó además la parroquia Mejía del cantón Puerto Viejo, donde las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra y el colapso de una carpeta asfáltica. Posteriormente lideró el Comité de Operaciones de Emergencia con el propósito de definir estrategias inmediatas de atención a los centenares de damnificados y la implementación de mecanismos de asistencia gubernamental en los sectores social, agrícola, ganadero y comercial. Con imágenes de Javier Alarcón en la provincia de Manabí, César Eduarte, Ecuador TV. Tenemos más información. Las rutas de leyenda son las propuestas de Quito Eterno para los visitantes en esta Semana Santa. Se podrán conocer diferentes iglesias del centro histórico junto a personajes tradicionales. ¿Qué es la juanesca? El barbero, la beata, la panadera y el alma en pena serán los guías de las iglesias del centro histórico de Quito en esta Semana Santa, en esta propuesta que incluye teatro, tradición oral e investigación. Para poder contar al público sobre las tradiciones que están alrededor de la Semana Santa. Entonces, para ello hemos planificado 3 recorridos, 3 opciones que van a formar parte de la agenda de Semana Santa. Las rutas de leyenda son impulsadas por la Fundación Quito Eterno, que ofrecerá 3 recorridos teatralizados durante los días de descanso de la Semana Mayor. En Quito es considerada una celebración muy importante, entonces atrae a mucha gente que quiere recordar, quiere ver cómo se festejan en varias partes de Sudamérica. En la ruta de la Juanesca, por ejemplo, luego de la visita a la Casa Museo María Augusta Urrutia, se podrá degustar el plato típico de la Semana Santa y los deliciosos higos con queso en el mercado de San Francisco. La Juanesca o Fanesca, plato que le atribuyeron a una señora de nombre Juana como la protagonista en reunir tantos ingredientes. Servían a cada uno de los de la familia y luego salían a la procesión. Otras opciones son la ruta del Prodigio de la Dolorosa o la ruta espiritual de las iglesias de Quito. Para más información puede contactar a Quito Eterno a través de su página web quitoeterno.org o al teléfono 02-228-9506. Sofía Montoya, Ecuador TV. En su primera declaración, Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa Odebrecht, vinculó al exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, como uno de los beneficiarios de los aportes económicos, mientras que en Argentina el gremio de los docentes se moviliza en rechazo a la represión por parte de las fuerzas del orden. Más noticias en el siguiente resumen. El expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declaró ante el juez federal Sergio Moro y aseguró que uno de los beneficiarios de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad es el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien figura bajo el nombre de Amigo y habría recibido $4 millones en efectivo entre 2012 y 2013. Se trata de la primera declaración del Ejecutivo ante la justicia tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en la condena. Ante la represión del gobierno de Mauricio Macri en contra de una movilización pacífica de los docentes el pasado domingo, el gremio de los maestros se convocó a un paro de 24 horas como una nueva muestra de protesta por las políticas del Ejecutivo. Los líderes sindicales rechazan la represión y aseguran que las movilizaciones sociales merecen respeto y exigen paritarias nacionales para incrementar su salario.
Miles de estudiantes se tomaron las calles de Santiago en Chile en demanda de una educación pública gratuita y de calidad. La convocatoria la hizo la Confederación de Estudiantes tras el inicio de los debates en el Congreso de la Reforma a la Educación Universitaria. En principio la movilización fue pacífica, sin embargo se registraron incidentes y enfrentamientos con la policía, que utilizó bombas de agua para dispersar la marcha. Es la primera manifestación en este año por las reformas al sistema educativo. El autobús de los jugadores del Borussia Dortmund fue alcanzado por 3 explosiones y el futbolista español Marc Bartra resultó herido en el brazo, lo que provocó el aplazamiento del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Mónaco para el miércoles. Las autoridades alemanas investigan el caso como terrorismo. Fanny Lara, Ecuador TV. Así el mundo, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que a las 21 horas les tenemos más noticias. Hasta entonces.